Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra, muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de la voluntad de Dios, de conocerle a Él. En Mateo capítulo 7, versículo 21, la palabra de Dios dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Esto nos enseña algo. Para vivir en la plenitud del reino, en la plenitud de las bendiciones del reino, en la plenitud de la transformación, de la victoria, etcétera, del reino de Dios, necesitamos vivir bajo la voluntad de Dios. De lo contrario, nuestras vidas estarán por debajo de la expectativa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos que en Jeremías 29:11 la palabra de Dios dice que Él tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, dice Proverbios capítulo 4, versículo 18. De tal manera que entonces para poder vivir vidas plenas, bendecidas, abundantes en victoria, necesitamos vivir en la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida, no eventualmente, no por momentos, sino constantemente. Y parte de la voluntad de Dios es que le conozcamos a Él. En Juan capítulo 17, versículo 3, la palabra de Dios dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esto nos habla no de un conocimiento superficial, no de un conocimiento mínimo, sino de un conocimiento íntimo, de un conocimiento cercano, de una relación muy cercana. Recordemos lo que Job dice en el libro de Job. Job era un varón justo delante del Señor, era salvo. Sin embargo, al final del libro, él lo que admite es de que de oídas había oído al Señor, no lo había conocido verdaderamente hasta que tiene ese encuentro personal con el Señor a través de la prueba por la que pasa, es entonces que verdaderamente le conoce. Y eso es lo mismo que nos pasa a cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 17, Pablo les escribe a los efesios lo siguiente y les dice, yo conozco que de su fe en el Señor Jesucristo y de su amor por todos los santos, es decir, eran salvos, pero oro que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, es decir, la salvación no es realmente conocimiento de Dios, la salvación es una puerta que abrimos para llegar al conocimiento de Dios. Recordemos lo que dice también Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Es decir, hay un camino que necesitamos caminar para que es la verdad de la vida que necesitamos vivir, y ese camino nos lleva al Padre. La vida en Juan 17:3, regresando, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna no es la mera existencia consciente, la vida eterna no es algo para llegar, hasta que vamos a vivir hasta que lleguemos a la eternidad. La vida eterna es algo que usted y yo ya tenemos. La vida eterna es el resultado de la nueva naturaleza que hay en nosotros como resultado de la salvación en Cristo. Es decir, usted y yo ya tenemos vida eterna, ya podemos vivir esa vida eterna en la medida en la que vayamos creciendo en el conocimiento y en el trato con Dios en Cristo. La vida eterna es la vida de Dios, y recordemos que la vida de Dios es el resultado de su naturaleza. Y segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4 nos recuerda que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Cristo, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, de tal manera
que poseer esa naturaleza divina y caminar hacia unos mayores niveles de vida eterna desde ya acá en la tierra es entrar en todas las características de la vida eterna, es experimentarla aquí y ahora en una mayor medida del esplendor, majestad, gozo, paz y santidad de Dios. Conocemos todas las implicaciones de la vida eterna, no solo por las promesas y mandamientos de Dios, sino por el conocimiento de su carácter, de su corazón, de sus planes, que es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos, es decir, de su salvación, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. No se trata solamente de conocer sus mandamientos, no se trata solamente de conocer sus promesas, se trata de conocer al Dios que está detrás de esas promesas y detrás de esos mandamientos, que es lo que nos dice Efesios 1, 15 al 19. Esta es una expresión característica de lo que enseña el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Habacuc, capítulo 2, versículo 14, dice la palabra, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Amós 5:4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Es decir, buscar al Señor, buscar no solo sus manos, buscar no solo sus mandamientos, buscar su corazón. Ese es el conocerle a Él, buscar su corazón. Saber cómo es que Dios nos cambia la vida para pasar del miedo al amor, de la venganza al perdón, de la lejanía a la cercanía. Conocerlo no es un mero conocimiento intelectual, sino una íntima relación personal con Él. Nuestra relación con el Señor puede estar en uno de los tres niveles. Podemos querer a Dios, podemos amar a Dios y podemos adorar a Dios. El quererle es un sentimiento de simpatía, de una cierta atracción, pero es un sentimiento emocional superficial, mientras que amar al Señor es un conocimiento más profundo, y la palabra de Dios nos dice, y no solo de conocimiento, sino de obediencia. La palabra dice en Juan capítulo 14, versículo 15, que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Y aparte de ello, el otro nivel es el nivel de adorarle. Recordemos que Juan capítulo 4, versículo 23 al 24 habla de que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, y eso implica una relación íntima, cercana, una comunión con Él, más allá de simplemente conocer algunos pasajes de la Escritura, obedecer algunos mandamientos, recibir algunas promesas. Es una relación de comunión, de enamoramiento con el Señor. Conocemos y ¿cómo conocemos al Señor? Hemos estado hablando de la necesidad o de que la voluntad de Dios para con nosotros es conocerle a Él, y conocerle a Él es entrar en la plenitud del reino, en la plenitud de las bendiciones de Dios. Ahora, ¿cómo conocemos al Señor? En primer lugar, lo conocemos por su palabra, por sus mandamientos, por sus promesas, no solamente por conocer los mandamientos o las promesas, sino por indagar
por meditar lo que hay detrás de esos mandamientos y de esas promesas, qué manifestaciones del carácter de Dios se están dando a través de esas promesas y de estos mandamientos. Recordemos que toda la escritura son cartas de amor del Padre para nosotros sus hijos, y en ellas se ven reflejadas las diferentes formas y manifestaciones de su amor para con nosotros: santidad, verdad, justicia, paciencia, benignidad, bondad, etcétera. También conocemos al Señor por medio de sus tratos con los seres humanos, con sus criaturas, con su pueblo y con su familia, que somos nosotros, sus hijos, los creyentes. Y esos tratos los encontramos también en la palabra de Dios. Otra forma de conocerlo es meditando y reconociendo las descripciones que de él hace su palabra. También la palabra de Dios dice que el Señor ha hablado por su palabra, pero ahora nos habla por su Hijo, es decir, por el ejemplo de vida de Cristo, porque quien ha visto a Cristo ha visto al Padre, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Juan capítulo 14, versículo 9, y en Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 14, 9 dice: Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién pues dices tú? ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Y en Juan, capítulo 1, versículo 18, dice la palabra: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y finalmente conocemos al Señor por la revelación del Espíritu Santo, es decir, la comunión también con el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo del 11 al 12, la palabra dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todo esto que hemos estado compartiendo nos lleva a una conclusión. Para poder vivir, para poder entrar en la plenitud del reino, en el disfrute pleno de sus bendiciones, de sus planes, de su vida en aumento, de su transformación, necesitamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios implica conocerle a Él íntimamente, y conocerle a Él íntimamente implica, en primer lugar, que conozcamos la palabra, pero no solamente de leídas, no solamente de pasadas, sino como dice el salmista en el Salmo 1, versículo 2, que tengamos en la palabra del Señor nuestra delicia y en ella meditemos de día y de noche. Número 1. Y número 2, que tengamos comunión, intimidad, cercanía con el Señor a través de la oración, a través de conectar nuestra alma con el corazón de Él. Y cuando hablo de nuestra alma, hablo de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras motivaciones, actitudes, decisiones, etcétera, con Él, obedeciendo su palabra, obedeciendo la dirección del Espíritu Santo, teniendo comunión con Él. La palabra dice, por ejemplo, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos esa comunión. No solo se trata de ser salvos, no solo se trata de ir a la iglesia, no solo se trata de leer la palabra, se trata de buscar, de anhelar esa comunión con el Padre. El mismo salmista lo dice: mi alma tiene sed de ti, y mi alma clama por ti, oh Dios.
Y eso implica esa comunión, esa relación, esa intimidad con Él a través de la oración y a través de conectar todos nuestros pensamientos y todo lo que hagamos con Él a través de su palabra, a través de la obediencia a su palabra y a través de la comunión con el Espíritu Santo. Muy bien. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor ponga ese anhelo, ese deseo en el corazón de cada uno de nosotros de crecer en la comunión con Él. Y que ese anhelo sea un anhelo constante de esa comunión, de tal manera que no solo conozcamos al Señor de oídas, sino que lo que conozcamos en una relación íntima, cercana, en una comunión constante con Él. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga. Que tengan una bendecida noche y, si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a comunicar a través de otras perlas de la palabra, si Dios lo permite. Bendiciones, que tengan una linda noche y un abrazo.